Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy les tengo un unboxing muy especial. Hoy tenemos el unboxing de la tarjeta de crédito de Apple. Sí, Apple sacó como su línea de crédito personalizada vinculada junto con uno de los bancos más populares y más prestigiosos de Estados Unidos. Así que en el día de hoy vamos a tener el unboxing de la tarjeta de crédito de Apple. ¡Vamos! Bueno, y para comenzar tenemos que ir en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Pues simplemente registrarnos o hacer la solicitud de la tarjeta de crédito. Y eso lo puedes hacer dentro de tu teléfono de Apple. Así que aquí les voy mostrando cómo se tiene que hacer desde tu teléfono y qué opciones tienes que hacer. Pueden darse cuenta que es muy fácil, solamente meter unos datos personales y de ahí ya automáticamente la aplicación o el software o el app te da como una respuesta automática e inmediata. Entonces, primer punto a favor de Apple: no tenemos que ir a hacer largas filas, no tenemos que ir a los bancos a hacer verificaciones y demás cosas que de pronto algunos bancos todavía hoy en día exigen. Así que primer punto a favor. Dos, después de que fue solicitada, fue aprobada, esperando a que tengas un buen récord y todo salga bien, se te activará automáticamente. Bueno, algo que tienen que tener en cuenta y es muy importante, quiero aclararlo muy bien, y es que lamentablemente solo por ahora está disponible para Estados Unidos. O sea, les explico. Apple hasta ahora tiene un vínculo con un banco que es solamente nacional. Así que, por ende, solo esto nos servirá pues para la gente que tenga número de seguro social, y es donde te checan como tu récord, como tu vida crediticia, a ver si has hecho préstamos o no has hecho préstamos y todo. Todo eso depende para que te aprueben o no te aprueben la tarjeta de crédito. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Después de que haya sido aprobada la tarjeta de crédito y después de que ya esté en el sistema y en tu celular, puedes solicitar la tarjeta física. ¿Y qué es lo más importante de la tarjeta física? Que es una tarjeta totalmente diferente a otras tarjetas. Primero que todo, el material no es de plástico, es de titanio y viene grabado en láser. La tarjeta de crédito tiene tres opciones de cashback o regreso o retorno de dinero en efectivo. ¿Cuáles son? Son del 1, 2 y 3%. ¿Ok? El 1% de cash o retorno de dinero es solamente exclusivamente cuando utilizas la tarjeta física o haces compras por internet, o sea, cuando utilizas el número de la tarjeta. Entonces, el 1% es cuando utilizas el número de la tarjeta de crédito o haces compras por internet, o lo vinculas a tu cuenta de Amazon, o lo vinculas a tu cuenta de Walmart, de Target, de cualquier otra entidad que tenga pago electrónico y demás. Este te da el 1%. Te da el 2% cuando utilizas solamente tu teléfono o el reloj en las entidades que tengan las máquinas inteligentes para recibir pagos de Apple Pay. El 3% de cashback o regreso o retorno de dinero es si compras dentro de los almacenes de Apple. Por ejemplo, si lo compras por internet o si le compras a Apple un celular nuevo, un reloj y demás. Pero también tiene ese 3% algunas entidades seleccionadas por ellos. Por ahora, hasta ahora, donde las he encontrado y las he visto es en Uber Eats y algunos que otros almacenes muy contados, farmacias, pero son muy contados por ahora. Creo que, me imagino que crecerá con el tiempo para que tengas ese 3% de regreso. Otras ventajas que tiene Apple y esta tarjeta es que no tiene cuota de manejo anual, es totalmente free. No tiene cuota de penalización. ¿A qué se refiere eso? Para los que de pronto no están como muy familiarizados con tarjetas de crédito, cuando tú no pagas oportunamente una tarjeta de crédito o pagas menos del mínimo que te piden, te hacen una penalización, como que te cobran un porcentaje o te cobran un cargo fijo, supongamos aquí en Estados Unidos $30 por no haber pagado de más aparte de tus intereses y demás. Apple no lo tiene, no tiene cuota de penalización. Vuelvo y repito, no tiene cuota de manejo anual, no tiene cuota de transacción, no tiene ninguno de esos cargos adicionales, ninguno. Así que la tarjeta es totalmente
libre de todo ese tipo de cargos adicionales que otras tarjetas pueden tener. El cashback o el regreso de dinero, Apple te la regresa a más tardar a las 24 horas de haber hecho tus compras. Ya te va regresando tu cashback o tu dinero de retorno. Ahora, ¿cómo manejamos ese dinero de retorno? Nos lo consignan a nuestra cuenta bancaria, nos lo dan en efectivo, nos dejan un sobre, nos dan un cheque. No. ¿Qué es lo que hace Apple? Gracias a que ellos son uno de los pilares de la tecnología hoy en día, ellos se encargan de tener también una opción dentro de tu cartera de tarjetas, dentro del app de tu celular, y se llama Cashback. Es una tarjeta que puedes utilizar como PayPal o esas entidades si están familiarizadas con ellas, y te la regresa a ese tipo de tarjeta. Y con esa tarjeta tú puedes pagar en cualquier otra parte igual. Es como una tarjeta débito, pero no te la dan física, está digital. Y con ella puedes pagar en Amazon, puedes pagar en cualquier compra en línea, incluso puedes ir a cualquier Starbucks, a cualquier entidad que tenga cualquier tablet. Pasas igual tarjeta de cashback de Apple, donde te están regresando tu dinero y pagas con ello. Así que es bastante práctico, es bastante moderno y es algo que se adhiere al hoy en día y a la tecnología que estamos manejando hoy en día. Ya teniendo estos puntos en cuenta, vamos a seguir con lo más importante, y es lo siguiente, el unboxing. Vamos a mirar cómo nos llega la tarjeta. Vamos a salir desde acá. Fuera, y nos llega este pequeño sobrecito cuadradito, como siempre Apple, así como muy bien cuidado. Tiene este pequeño cierre, vamos a ver, está un poco duro, muy bien. Y aquí tenemos un simple sobrecito nada más. Este sobre, no sé si lo pueden alcanzar a apreciar, pero viene con el logo de Apple totalmente repujado. No viene absolutamente nada más, unas inscripciones y demás. Vamos a abrirlo y voilà. Aquí está la tarjeta. Esta tarjeta viene con estos colores y ya les voy a explicar por qué. Resulta que estos colores dependen de las compras que vayas haciendo y se van viendo reflejadas en tu tarjeta. Por eso ellos utilizaron algo como blanco en la tarjeta, para que en su app, en el teléfono, vayas viendo dependiendo de lo que gastes el color. Supongamos el verde sea compras por internet, el amarillo sea comida, entradas al cine y entretenimiento sea morado. Entonces así vas viendo tú qué es en lo que más gastas. Hasta en eso ha pensado Apple. Entonces vamos a dejar esto acá y vamos a utilizar ahora mi teléfono personal. Entonces simplemente vamos a utilizarlo desbloqueado y vamos simplemente a acercar el teléfono, como dice acá, para activar la tarjeta. Y perfecto, aquí aparece la tarjeta, aparece tu nombre, como se pueden dar cuenta, aparece mi nombre de la tarjeta. Simplemente le picas en activar. Tu tarjeta está lista, continuar. Y ya, así de fácil. Como se podrán dar cuenta, en todas mis tarjetas, entonces aquí está la de Apple y aquí aparecen todas las transacciones. Entonces, como se podrán dar cuenta, los colores que les decía. Por eso es muy importante que ustedes se den cuenta en los colores, porque se van a dar cuenta en qué es lo que están gastando y qué no es lo que están gastando. Así que, por ejemplo, pueden ver aquí y checar todos los gastos totales y pueden ver aquí todos los pagos. Pueden analizar qué compran, qué no compran y pueden hacer el pago. Los pagos los pueden hacer diferidos y va cambiando. Está muy sencillo, muy fácil de manejar. Llevo muy poco tiempo. Aquí en estas partes le picamos y aparece mensajes de texto, llamadas o sitios donde podernos comunicar con Apple. Entonces ustedes pueden tener el servicio 24 horas de atención al cliente en mensajería o llamadas, solo en inglés por ahora, solamente te van a recibir por inglés. Espero esto les haya gustado, haya sido una introducción bien buena. Y esta tarjeta la podemos sacar de acá y, como se podrán dar cuenta, no tiene ningún número. No tiene ningún número
y ninguna justificación. Solamente tiene el borde, tu nombre repujado, el chip, una tarjeta de banda por si acaso tienen alguna entidad antigua o vieja, y es de titanio, como les decía anteriormente. Si se pueden dar cuenta, vamos a ver si de pronto alcanzan a escuchar el sonido. El sonido es de titanio, así que va a sonar muy bien y está muy rígida, es bastante fuerte. Se les recomiendo. Bueno, y pues eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video, espero les haya sido muy instructivo y les haya servido mucho la información que les acabo de dar, todo lo que alcancé a recopilar para ustedes. Cualquier cosa, si ustedes desean aplicar, ya lo saben, simplemente utilicen su teléfono iPhone en cualquier momento del día, a cualquier hora, y pueden aplicar para la tarjeta. Ya saben cómo manejarla, ya saben cómo utilizarla y qué ventajas tiene y qué desventajas. Así que nos vemos en el próximo video, pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal en la parte de aquí abajo y le den clic a la campanita para que vean los siguientes videos que puntemos la próxima semana. Así que estén pendientes. Un abrazo, bye.